Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar de nuevo en un episodio de nuestro podcast. Hoy estamos con Jaime Flores, que es el director de comunicaciones hispanas del Comité Republicano y también de la campaña del expresidente Trump. Jaime, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Vanessa. Gracias a ti por la oportunidad. Siempre no sabía si decir Vanessa o belleza, pero bueno, me salió más o menos lo mismo. Pero gracias por la oportunidad y gracias por dejarme llegar a tu audiencia. Bueno, Jaime, tenemos ahorita la noticia de hoy, es que el presidente Biden finalmente ha aceptado un debate, sin embargo ha puesto, pues para mí, muchas condiciones. Trump ya le ha contestado que como quiera, le repitió la frase que ya ha dicho, ¿no? Que como quiera, que donde quiera, que solamente le diga. ¿Cómo ves eso tú, Jaime? Es decir, esas condiciones, primero, ¿qué te parecen las condiciones? Y luego, si crees que esto es un asunto de verdad o Biden simplemente está despistando de alguna forma. Yo creo, Vanessa, que es evidente que la gente de Biden no quiere que el presidente vaya a un debate con Donald Trump, porque saben que pues, no va a ser fácil. El mismo presidente en un comunicado que lanzó esta mañana dice, la peor persona con quien he podido debatir a lo largo de mi vida política ha sido justamente Joe Biden. Es incapaz de hilar dos frases seguidas. Además, va a tener que responder sobre una serie de asuntos sobre los que no tiene respuestas. Luego, a mí no me sorprendería que la gente de la campaña de Biden no quiera que el presidente vaya a un debate, pero de todas maneras tampoco les queda muy bien salir a decir que no aceptan, que no les interesa, etcétera. Luego, la mejor jugada que pueden hacer es esta, poner al presidente a que diga que sí y después entonces ellos, la campaña, decidir que no, que las condiciones no se dan, que no es esto, que no es aquello, etcétera. Hay dos buenas noticias aquí en esta decisión del presidente Biden. Al fin hay buenas noticias en decisiones del presidente Biden, que son la primera, que esto se haría sin la interferencia de la Comisión de Debates Presidenciales, con quienes el Comité Nacional Republicano ha tenido de larga data, pues ya algunas diferencias. Y la otra, que está aceptando que los debates deban hacerse antes del mes de septiembre, cuando ya habrá comenzado la votación anticipada en algunos estados, que es además lo que hemos venido pidiendo nosotros. Si ustedes ven el mensaje del presidente Biden aceptando los debates, pues no es otra cosa que la aceptación primero de la propuesta que hizo la campaña Trump a través de Susie Wiles y de Chris Lachivita, en el sentido de que queremos más debates y queremos que los debates comiencen más temprano. Ujú. Jaime, hay una cosa que me llamó la atención y es que él dice como entre sus condiciones está que no quiere grandes multitudes. ¿Eso cómo lo ves tú? Es decir, con un presidente con tantos problemas que le cuesta tanto trabajo hilar, de hecho este video tiene yo no sé cuántos cortes en muy pocos segundos, parece que le cuesta hilar frases. ¿Cómo ves tú esa incapacidad de él, digamos, física, que es pues en lo personal? Obviamente a uno le da pesar que esto esté ocurriendo, pero estamos hablando de un presidente. ¿Cómo ves eso respecto a esas condiciones? Pues es lo que hemos venido diciendo, es decir, el presidente Biden no está en pleno uso de sus facultades mentales y sabe que enfrentar un debate con una gran cantidad de personas allí, con una audiencia grande, con un público, pues, que va a estar escuchando exactamente cada palabra que dice, cada momento en que se encuentra sin encontrar las palabras, que es algo que le sucede frecuentemente, cada confusión que hace con los nombres de las personas y con los números, cada mentira que dice. El presidente dijo recientemente, en las últimas horas, que cuando él había llegado a la Casa Blanca había encontrado la inflación en 9.1%. Eso es absolutamente falso. 9.1% alcanzó a estar durante su gestión, pero cuando él llegó a la Casa Blanca, la inflación estaba por debajo del 2%, que es la meta establecida por la Reserva Federal. De manera que salir a decir todas estas cosas, a entrar en ese tipo de confusiones, a mentirle a la gente, como lo ha venido haciendo con el tema de la inflación y con el tema de la frontera, pues seguramente la gente le va a responder y le va a responder vallas y con rechazo durante el debate, si es que lo hace frente a un público numeroso. Ujú. Y eso que dices, Jaime, yo no entiendo por qué él lo sigue repitiendo esa mentira acerca de la inflación cuando todos los medios, incluso los medios de izquierda, cada que él sale le corrigen y a él no le importa, sigue mintiendo, ignorando todas las correcciones, ¿no?
Pero claro que sí, es que lo que pasa es que se ha vuelto un mentiroso compulsivo, o sea, lo hemos visto mentir. ¿Cuántas veces ha dicho la mentira de que él manejó un camión de 18 ruedas? Y se lo han dicho 50,000 veces que eso es falso. La mentira de que un conductor de Amtrak le dijo que tenía más millas en el Air Force Two que él en el Amtrak. Resulta que esa persona se había jubilado de Amtrak muchos años antes de que Joe Biden fuera vicepresidente. Otra medalla de honor que le concedió a un tío, a un abuelo, no recuerdo exactamente. Es decir, es una serie de mentiras. Lo de Golda Meir, que él estuvo asesorando a Golda Meir cuando la guerra de los 6 días, también todo eso resulta falso. Que participó de la lucha por los derechos civiles, también es falso. De manera que se nos ha convertido el presidente en un mentiroso compulsivo. De manera que pues, él sabe que a la hora de los debates todo este tipo de cosas pues pueden salir en su contra. Tal vez él no lo sepa, pero su gente sí. La gente de su campaña, la gente que lo asesora, sí saben que pues llevar a Donald Trump a enfrentar a Joe Biden es pelea de tigre con burro amarrado. Bueno, Jaime, te pregunto ahora por lo que ha pasado con las encuestas, porque esta semana particularmente se está hablando mucho de los hispanos por esta encuesta del New York Times y el Siena College, en donde el voto hispano prácticamente está empatado. Biden y Trump están prácticamente empatados en el voto hispano. Y no solo esta, porque en los últimos meses hemos visto varias encuestas con empate o también mostrando la disminución de la popularidad de Biden entre los hispanos. Recuerdo, por ejemplo, la de febrero de Gallup, donde si comparábamos con cuando él empezó la presidencia, Biden ha perdido 20 puntos entre los hispanos. ¿Cómo analizas tú esa pérdida del voto hispano que está sufriendo el Partido Demócrata? Yo lo veo desde dos puntos de vista distintos, Vanessa. El primero es que los hispanos somos ciudadanos de este país, vivimos en este país, enfrentamos los problemas de este país, buscamos soluciones y esperamos que nuestros gobiernos nos traigan soluciones para los problemas que enfrentamos todos los días. La crisis fronteriza, la economía, la educación de nuestros hijos, la delincuencia en las calles. De manera que los hispanos somos también parte de lo que llaman aquí el mainstream o la corriente dominante de los Estados Unidos y en consecuencia pues también actuamos frente a los problemas y los desafíos que el país enfrenta. De manera que como ciudadanos que somos, independientemente de que seamos hispanos o no, pues también nos afectan los problemas y queremos soluciones para esos problemas. Pero además, más allá de eso, como hispanos nos hemos venido acercando mucho más al Partido Republicano, fundamentalmente porque los principios y los valores del Partido Republicano se asemejan mucho más a los nuestros que los del Partido Demócrata. Además, porque a lo largo de muchos años el Partido Demócrata ha dado por descontados a los hispanos y nos ha incumplido una serie de promesas, entre otras reformas migratorias y qué sé yo cuántas más. Y la tercera, y es la más importante, había anunciado que iba a decir dos, pero bueno, se me ocurrió una tercera en último minuto, que es la que tiene que ver con lo exitosos que fueron los años de la administración Trump para los hispanos. Yo recuerdo siempre que tengo la oportunidad tres hechos importantísimos. Nuestros ingresos aumentaron significativamente durante los 4 años de Trump. Digo, nuestros ingresos, los ingresos de los trabajadores hispanos. La tasa de desempleo entre los hispanos fue la más baja en la historia durante la administración Trump. Y durante la administración Trump, más hispanos que nunca antes pudieron comprar su vivienda propia. De manera que solo esos tres factores, fuera de los otros, que pues, nos permitieron vivir en una economía mucho más fructífera, mejoramos la educación de nuestros hijos, hubo opciones escolares para nuestros hijos en diferentes jurisdicciones, el tema de la frontera estaba debidamente controlado, en fin, todo eso funcionaba muy bien durante la administración Trump y queremos que eso vuelva, de manera que pues esa es la razón por la que los hispanos se están mudando del Partido Demócrata al Partido Republicano, pero además están abrazando con todo su esfuerzo y con todo su vigor la campaña Trump. Jaime, hay un tema que es el tema migratorio. Mucha gente se confunde, en realidad el tema migratorio no es lo que más importa ni a los americanos ni a los hispanos principalmente. Sin embargo, por ejemplo, yo que hablo mucho con gente de izquierda o sobre todo con periodistas muy de medios hacia la izquierda, yo les veo mucho esa como asombro diciendo cosas como cómo es posible que un grupo como los hispanos, cuando ven que Donald Trump está prometiendo la deportación masiva más brutal de la historia de este país,
puedan estarse moviendo hacia el Partido Republicano. Frente a ese tema en particular, la migración, frente a las promesas de Trump de deportación masiva, ¿cómo analizas tú eso? ¿Y qué le dirías a los hispanos que de pronto pueden estar preocupados por eso? A ver, Vanessa, nosotros tenemos que entender que aquí hay dos problemas sobre la mesa. Uno es el problema migratorio. Nosotros necesitamos, nuestras leyes migratorias necesitan una reforma y la necesitan a corto plazo y ojalá una reforma bipartidista. Pero ese es el tema migratorio. Tenemos otro que es mucho más urgente y que es mucho más inmediato porque además fue creado durante la administración Biden, que es la crisis fronteriza. Nosotros no teníamos una crisis fronteriza antes de que llegara la administración Biden. Y a lo largo de estos 3 años han cruzado la frontera ilegalmente más de 9 millones de personas. Tenemos una cantidad enorme de solicitantes de asilo político que no vamos a poder manejar a lo largo de los próximos 5 o 6 años. Hay gente que ha recibido citas para dentro de 2 o 3 años y mientras tanto le han dado un permiso de trabajo y permanece aquí en los Estados Unidos de manera legal, por decirlo de alguna forma. Esa es una verdadera crisis que afecta a todo el país, pero fundamentalmente a los hispanos, porque esas personas que están llegando, hace unas semanas nos confirmaron que efectivamente el 80% de la gente que cruza la frontera no habla español. De manera que la mayoría de las personas que están llegando no son nuestros vecinos, nuestros amigos de los países pues, centroamericanos y de México. Son gente que no sabemos de dónde viene. Son gente que va a competir contra nosotros por los puestos de trabajo, por los lugares en las escuelas para nuestros hijos, por los lugares donde podamos vivir. Son gente que va a estar de alguna manera compitiendo contra nosotros por los beneficios de la seguridad social y de Medicare y de Medicaid y de todas estas cosas. Es gente que de alguna forma ha dejado en ceros las finanzas de la mayoría de los hospitales del país, donde pues ellos tienen influencia, porque simplemente tienen todo el derecho de recibir servicios, pero no pagan por ellos, no pueden pagar por ellos. Y entonces, ¿quién termina pagando por eso? Pues todos nosotros. Nuestras jurisdicciones se están viendo con las finanzas totalmente quebradas, porque, por decir algo, un condado fronterizo en el estado de Texas tiene que pagar una cantidad enorme de horas extras para su policía, de servicios, han tenido que convertir gimnasios de escuelas en lugares de alojamiento para inmigrantes indocumentados. Todo eso tiene costos altísimos y se están pagando con nuestros impuestos. De manera que los hispanos que vivimos aquí, los inmigrantes que llegamos aquí legalmente, que nos acogimos a las normas vigentes, llenamos todos los formularios, pagamos todos los fees, las tarifas, esperamos todos los plazos para tener nuestra situación migratoria resuelta, pues nos estamos viendo seriamente afectados por los que llegan de manera ilegal. O sea que nuestro problema no es con los inmigrantes, somos inmigrantes. Estamos plenamente convencidos de que este país necesita migración, trabajadores, personas que vengan pues, a contribuir con el desarrollo. Pero lo que estamos viendo por estos días, por estos 3 años de la administración Biden, es algo completamente salido de cauce que no vamos a poder resolver en décadas. Ujú. Jaime, respecto a eso, también te quería preguntar, digamos, por tu evaluación de lo que ha hecho el otro lado, y lo mencionabas ahora, pero me gustaría ahondar en eso, porque lo que yo siento es que durante décadas el Partido Demócrata ha prometido que si consigue el poder va a hacer una reforma migratoria. Cuando llega al poder y puede hacerlo, o no lo hace, o presenta reformas que evidentemente no van a tener el apoyo de gente fuera de su partido y por supuesto no pasa. ¿Cómo ves tú, digamos, esa especie de chantaje que durante años ha hecho el Partido Demócrata con las reformas migratorias? Y con muchas otras cosas más, Vanessa, esa es parte de su estilo, esa es parte de su táctica, de sus maniobras. A ver, la vocera del Partido Demócrata y de la campaña de Trump dice, y lo ha dicho en varias oportunidades, que lo primero que hizo el presidente Biden cuando llegó a la Casa Blanca fue proponer una reforma migratoria y que los republicanos se opusieron a eso. Eso es absolutamente falso y perfectamente comprobable, porque además el presidente Biden tenía en ese momento el control de la Cámara de Representantes, de hecho la speaker era la señora Nancy Pelosi, de manera que hubieran podido fácilmente aprobar una reforma migratoria si hubieran tenido la intención y si la tal reforma migratoria que ella dice que existe hubiera realmente existido. Eso es falso, pero con eso tratan de engañar a los republicanos y echarle la culpa de lo que está sucediendo en la frontera y en el tema migratorio. Miren ustedes, recientemente la Cámara de Representantes, bajo el liderazgo republicano, presentó y aprobó el plan de reforma migratoria y fronteriza más importante y más sólido que hemos tenido a lo largo de décadas. Y se quedó ahí,
porque el Senado ni siquiera lo quiso estudiar, ni siquiera lo quiso analizar, ni siquiera lo quiso procesar dentro de su jurisdicción. ¿Qué pasó? Semanas después, ellos presentaron supuestamente una reforma del tema migratorio, un proyecto de ley para encarar el tema migratorio, en el que además anexaron recursos para Israel, anexaron recursos para Ucrania, metieron una cantidad de cosas distintas en el mismo saco, justamente para provocar que los republicanos no pudieran aprobarlo. Los republicanos han mantenido desde siempre pues su posición frente al tema de Ucrania y todo lo demás. Queremos sí ayudar a Ucrania, queremos sí ayudar a Israel y de todo lo demás, pero dentro de un cierto marco, y vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma posible. No podemos seguir gastando. Cuando tenemos la inflación como la tenemos, no podemos seguir gastando irresponsable y desmesuradamente como lo viene haciendo esta administración. Además, desde el punto de vista migratorio, lo único que esta ley que propuso el Senado traía era convertir en ley todas estas políticas fracasadas de esta administración que han venido creándonos el problema fronterizo que tenemos, que se ha convertido también en un serísimo problema migratorio. Yo insisto en eso. Vamos a pasar décadas antes de que comencemos a resolver. Ya teníamos un problema migratorio grande. Más de 10 millones de personas viven en este país sin tener su situación migratoria resuelta. Ahora tenemos 20 o más millones de personas en la misma situación. De manera que por eso pues los republicanos se vieron en la obligación de no aprobar, no adelantar el proceso del proyecto de ley de los demócratas en el Senado que hubiera encarado el tema migratorio. Pero la verdad es que sí, los demócratas nos mienten con todo esto. Los demócratas no han presentado una reforma migratoria seria en años. Lo más reciente que tenemos como reforma migratoria y como amnistía fue lo de Ronald Reagan, un presidente republicano hace ya varias décadas. De manera que nosotros esperamos que si realmente podemos regresar a la Casa Blanca y tener control de ambas cámaras en la próxima administración, pues no solamente resolvamos los problemas urgentes en materia migratoria, pues que han creado esta llegada masiva de inmigrantes de todas partes del mundo, sino que además podamos tener una reforma que nos permita tener las leyes migratorias efectivas, eficientes y además con ese aspecto humanitario que es tan importante en este caso, para que podamos realmente vivir en paz con nuestros hermanos inmigrantes. Hay otra cosa que se pregunta mucho la gente es, no sé si la pregunta es cuál es la intención o en general qué es lo que hay detrás de todo esto, porque cuando uno ve un desastre tan grande en la frontera, pero además ve que mientras que, por ejemplo, el gobernador Abbott está intentando hacer cosas, la administración Biden intenta frenarlo y ponerle problemas, entonces no es solo que no hagan nada, sino que también entorpecen el trabajo de quien intenta hacer algo. Lo que hay detrás de todo esto, bueno, algunas personas hablan por ejemplo, la posibilidad de cambiar las sillas en el Congreso, lo vimos en el debate que hubo la semana pasada sobre esta pregunta en el censo, o darle posibilidad de votar a toda esta gente que está entrando y así, digamos, aumentar su base, esa base de votantes que está perdiendo. O sea, ¿tú cómo analizas esto en el sentido de cuál es la intención y por qué a este nivel de desastre todavía no se hace nada? Nosotros estamos haciendo lo que podemos hacer a través del Departamento de Integridad Electoral del Comité Nacional Republicano en lo que tiene que ver con luchar contra ciertas iniciativas que quieren autorizar a los no ciudadanos a votar en nuestras elecciones, algo que no tiene un propósito distinto de cambiar la realidad electoral de este país y convertir a una cantidad de inmigrantes recién llegados en votantes demócratas para que nunca más un republicano pueda ganar una elección en ningún lugar de los Estados Unidos en mucho tiempo. Ese es el objetivo, esa es la razón por la que se han importado, esa es la palabra que tenemos que usar, importado votantes a los Estados Unidos. Cambiar, los han traído, entre otras cosas, a zonas donde pues hay un cierto dominio del Partido Republicano justamente para cambiar esa ecuación. Han intentado también rellenar de jueces la Corte Suprema de Justicia para poder tener una mayoría permanente que les permita seguir no solamente legislando en el país, sino además controlando a través de las cortes más importantes, la Corte Suprema, que es la más alta instancia judicial en los Estados Unidos, pues nuestra realidad nacional. De manera que tendríamos un régimen unipartidista a perpetuidad.
Eso es lo que ellos quieren, esa es la manera. Además, esto significaría que en materia de educación ya no estaríamos educando, sino adoctrinando. Esto quiere decir que en materia por ejemplo, en el caso del aborto, ya no tendríamos la posibilidad de que los estados definan cada uno de ellos, como lo establece la Constitución, qué deben hacer frente a temas que no estudia la Constitución, como es el caso del aborto. Eso significaría que prácticamente el tema de la identidad de género y de el CRT, la cuestión racial y todos los demás problemas que ellos se han inventado justamente para dividirnos cada vez más y para poder crear su idea de país que ellos creen que es lo que debemos tener en contra de lo que pensamos la gran mayoría de los estadounidenses, pues eso sería su propósito, esa es la meta que ellos persiguen y tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo con todo esto. Por eso es muy importante que en noviembre pues enderecemos el rumbo de este país votando por el presidente Trump para que regrese a la Casa Blanca, ampliando la mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes y recuperando también el control del Senado. De nada nos sirve tener la razón, que yo creo que la tenemos, si no ganamos las elecciones. O sea que es muy importante ganar las elecciones para que podamos, primero, para que podamos derogar algunas de las políticas que lamentablemente le han venido haciendo mucho daño a este país, para que podamos implementar las nuestras, que seguramente serán mucho más favorables, pero sobre todo para que podamos impedir que nuestros adversarios terminen implementando políticas que como las que han implementado en estos últimos 3 años y que son apenas la punta del iceberg, pues puedan realmente acabar con la prosperidad, con las libertades, con la democracia en los Estados Unidos. El presidente Trump lleva, si no estoy mal, 5 semanas ya en una corte casi todos los días. Estamos obviamente en la ruta, la campaña por la presidencia. Am, Su equipo legal ha dicho que esto es interferencia electoral. ¿Tú cómo analizas eso? Porque si bien, claro, es muy raro que, por ejemplo, el caso que estamos viendo ahora es un caso que sucedió hace 8 años, lo reviven unos meses antes de las elecciones. Pero a pesar de todo eso, estamos viendo que el presidente está logrando muchísima atención en sus tiempos antes y afuera de la corte, y yo creo que incluso medios que no lo cubrirían normalmente lo están cubriendo ahora porque está en el juicio. ¿Cómo analizas tú eso y el apoyo de la gente a pesar de todos los casos que tiene en su contra? Vanessa, yo lo resumo en una sola frase. Le salió el tiro por la culata. Si lo que querían era justamente poner obstáculos, meterle palos en las ruedas al presidente Trump y a su campaña, inutilizarlo para que no pudiera hacer proselitismo en las calles y en los foros y en las distintas ciudades y en las diferentes regiones del país, lograron todo lo contrario. A través de la televisión y como el protagonista de esta cacería de brujas, como él mismo la llama, pues se ha ganado, además de la popularidad y pues la visibilidad enorme que le han dado los medios de comunicación, la simpatía de la gente. Porque la gente se da cuenta de que esto es realmente una cacería de brujas, que no tiene ningún sentido que una actriz porno nos venga a decir, nos venga a dar ejemplos de moral en los Estados Unidos, y mucho menos un abogado corrupto que ha sido condenado justamente por violar la promesa de ser justo frente al manejo de la ley y todas estas cosas. Esas son las personas que quieren cambiar el rumbo de este país. Le estamos entregando a 12 miembros de un jurado en la ciudad de Nueva York, eso es lo que ellos piensan, la posibilidad de definir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, porque creían que si el presidente salía condenado de este proceso, pues una gran mayoría de sus seguidores no irían a votar por él. Las encuestas demuestran que eso no es cierto, la gente realmente va a votar por el presidente Trump, salga o no salga declarado culpable en este proceso, cosa que cada día parece más difícil de lograr por parte de la fiscalía. Y lo que han logrado es todo lo contrario, es decir, demostrar esta interferencia electoral. Bien lo dijiste, son casos que ya han sido juzgados, que ya han sido procesados, que han recalentado solamente con el propósito de pues, dejar sin piso una campaña presidencial, es decir, de descalificar al adversario de la misma forma que lo hace Daniel Ortega en Nicaragua, o de la misma forma que lo ha venido haciendo Nicolás Maduro con María Corina Machado en Venezuela. Quitarse de encima un adversario poniéndole todo el peso de la ley encima, con cargos falsos, con testigos falsos, con pruebas absurdas, en fin, todo esto. ¿No? La gente se da cuenta de eso y lo refleja apoyando al presidente. Así que por eso están los números como están, por eso están las encuestas como están y por eso van a estar los votos como van a estar en noviembre, dándole una victoria al presidente Trump y a los republicanos en ambas cámaras.
Jaime, finalmente te pregunto por los hispanos, digamos ya más en concreto, ustedes que analizan qué es lo que más les importa a los hispanos y en términos de esas preocupaciones de los hispanos, ¿qué puede ofrecer el Partido Republicano o a qué le está apuntando el Partido Republicano? Definitivamente la economía. La economía es fundamental para todos, pero para los hispanos de una manera más importante porque siendo minorías y no siendo nuestra gente realmente muy acaudalada, pues la inflación nos da más duro a nosotros. Por eso es muy importante que la economía se resuelva. Eh, Hay varias cosas que hay que hacer de manera urgente y que seguramente el presidente Trump tomará cartas en el asunto. Y la primera tiene que ver con reducir los gastos. Es decir, no podemos estar hablando de presupuestos donde tenemos 4.7 trillones de dólares en nuevos impuestos. No podemos estar hablando de presupuestos de poco más de 7 trillones de aumento de nuestra deuda pública. No podemos seguir pensando como el país poderoso que alguna vez fuimos, omnipotente desde el punto de vista económico. Tenemos dificultades serias y tenemos que enfrentarlo así, de manera que tenemos que gastar menos, tenemos que cobrarle menos impuestos a la gente, porque sabemos que cuando nuestros empresarios pagan impuestos dejan de invertir en sus empresas y dejan de crear más empleos. No podemos seguir llenándonos de empleados oficiales por todos lados, porque eso realmente no conduce a producir más ni a generar más riqueza y mucho menos a resolver nuestros problemas fiscales que son de gran envergadura. La responsabilidad fiscal es fundamental y esto es lo que nos va a ayudar a salir del tema de la inflación y a mejorar nuestra economía. Lo que está hablando el presidente Trump en materia de imponer aranceles a ciertos productos que vienen del extranjero y que cambian el rumbo de nuestra economía, que esa importación de productos, como es el caso de los carros eléctricos, va a causar la muerte de una cantidad significativa, un verdadero baño de sangre, para usar sus términos, en la industria automotriz norteamericana. Eso se tiene que acabar y ya el presidente Trump ha anunciado que va a tomar medidas, va a tomar cartas en este asunto. Y este es el tipo de cosas que van a comenzar a suceder desde el primer día de la administración Trump y poco a poco nos vamos a dar cuenta de que nuestra economía va a estar mejorando, se va a estar solidificando, nuestro bienestar va a seguir hacia arriba, nuestras condiciones de vida van a seguir mejorando, la educación de nuestros hijos, la lucha contra la delincuencia y todas estas cosas que esta administración se ha abstenido o ha sido incapaz de hacer, pues las vamos a estar manejando durante la administración Trump. Bueno, Jaime Flores, director de Comunicaciones Hispanas de la campaña y del Comité Republicano, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Vanessa. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo para toda tu audiencia.